Queridos hermanos, buenos días, que la paz de Dios esté con ustedes. Que su luz radiante y ardiente de su Espíritu Santo inunde su cuerpo, su casa, su hogar, su trabajo, sus amigos, sus enemigos. Que su luz llegue a toda persona, a todos los niños, todos los jóvenes. Que su luz se propague con abundancia. Y que en vez de guerra y destrucción, te pedimos, Padre Santo, que haya paz, amor, unificación, restauración, sanación. Padre, pedimos que cada día más abra la mente de tus hijos, que se vuelvan a ti, a tu divina y sagrada palabra, que son perfectas. Padre, rogamos por todos los enfermos, por todos, Padre, por todos los que sufren, que quebrantes, Padre Santo, los corazones endurecidos. Hermanos, estamos viviendo momentos de desolación, de angustia, de sufrimiento, de guerra, de catástrofes. Estamos viviendo separaciones matrimoniales. Estamos viviendo hijos en guerra con sus padres. Estamos viviendo distorsiones en la mente de muchos jóvenes que solo piensan en la pornografía, en las drogas, en el alcoholismo, en gangas, en la prostitución. Por eso tenemos que pedirle a nuestro Padre aquí, ahora, en este mismo momento, que su divina presencia rescate a cada alma. Padre, no permitas que el destructor dañe a tu creación. Sabemos, Padre, que en la medida que creemos, tú, mi Dios, nos das el libre albedrío de elegir entre el bien y el mal, pero tú, Padre mío, eres poderoso. Inclina tu mirada y renueva sus vidas. Vuélvelo, Padre, a ti. Padre celestial, tú eres poderoso, eres compasivo, eres misericordioso, Padre. Te pedimos, lo vuelvas a ti. Queridos hermanos, querido pueblo, querida tribu, congregaciones, naciones, el amor lo puede todo y debemos estar preparados para enfrentar al enemigo y tener éxito para enfrentar la guerra espiritual a la que estamos sometidos. Y para esto hay una guía y un patrón en nuestro santo, y es nuestro Santo Padre. Él pone en nuestras manos ese patrón, en nuestra mente. Hermanos, tenemos que fortalecernos en la oración, que es uno de los poderes más grandes para la derrota, las fuerzas oscuras y para derrotar la negatividad. Primero, hermanos, traten de comprar un libro muy poderoso basado en los versículos y palabras de las Sagradas Escrituras. Este libro se llama Oraciones que derrotan a los demonios, por John Ewart. Está publicado en YouTube. Recuerden, Oraciones que derrotan a los demonios. Y hermanos, basado en este libro vamos a explicar qué hacer para tener éxito en la guerra espiritual. Primero que nada es la resistencia. 2 Timoteo 2:3. Hermano, la capacidad de resistir y soportar las dificultades, la adversidad o la tensión. Hermanos, hermanas, debemos poder resistir los problemas para ser buenos soldados de Jesucristo. El aborrecimiento, Salmo 139, 22. Una profunda repulsión, antipatía y repudio. En la guerra espiritual debemos aborrecer el mal y a los espíritus malignos, lo que es el conocimiento. 2 Corintios 2:11. Hermanos y hermanas,
Debemos ser ignorantes de las letras del diablo. Persistencia, Salmo 18:37. La capacidad de proseguir, hermanos, con decisión y obstinación a pesar de la opresión. Debemos, hermanos y hermanas, ser persistentes para luchar contra el enemigo. Separación, 2 Timoteo 2:14. Mantenerse, hermanos, apartado. Ninguna persona que está en la guerra se deja enredar con los asuntos terrenales de esta vida. Hermanos, Dios los ama, Él ama su creación. Nosotros somos la niña de sus ojos. Dios, hermano, utiliza a personas comunes para lograr sus propósitos. Nuestra capacidad proviene de la gracia, del hecho de que todo creyente está sentado en lugares celestiales en Cristo. Su posición en Cristo está muy por encima de todo principado y potestad. Usted, hermano, usted, hermana, pueblo, a todas las tribus, naciones, deben saber quién es en Cristo y a través de Él usted todo lo puede. Es muy importante que usted conozca su autoridad, la autoridad de Cristo, y se enfrente al enemigo con fe. No hay por qué temer, pues los demonios están sujetos a la autoridad del creyente. Jesús, hermano, nos da el poder para hollar serpientes y escorpiones. Recuerden Lucas 10:19. Y Él nos permitió que ninguna cosa nos dañaría de ninguna manera. A Josué se le dijo que enfrentara al enemigo, Deuteronomio 2:24. Y con enfrentar se hablaba de llevar tropas al conflicto. Hermanos, cuando usted haga, verá grandes victorias. Sin embargo, hay creyentes que temen al enfrentamiento, pues temen las represalias. Jesús, hermanos, invitó a sus discípulos a enfrentar al enemigo, pues les dijo que sanaran a los enfermos y echaran fuera demonios. Hermanos, hay dos revelaciones importantes que todo creyente debe tener: comprender el poder y comprender la autoridad. La palabra que se tradujo del griego como poder es dunamis, y la que se tradujo como autoridad es exousia. La autoridad es el derecho legal de utilizar el poder. Hermanos, queridos hermanos, nosotros hemos recibido autoridad para usar el poder otorgado por el Espíritu Santo. Tanto la autoridad como el poder deben usarse mediante la fe y la palabra de Dios, y no con base en los sentimientos. La fe, queridos hermanos, viene de escuchar la palabra de Dios. Por eso es muy importante que los creyentes asistan a iglesias que enseñen sobre el poder y la autoridad. Es importante ver sobre estos temas, pues la revelación es en estas áreas. Le dará a usted confianza para hacer oraciones con autoridad y poder. Hermano, se nos ha dado el derecho legítimo de usar el nombre de Jesús, el cual está por encima de todo nombre. La autoridad, hermanos, del nombre de Jesús es reconocida en el reino espiritual. Por ello, echamos fuera demonios, atamos las obras de las tinieblas y enseñamos y predicamos en ese nombre. Hermanos,
A través del Espíritu Santo recibimos poder, Hechos 1:8, de acuerdo con el poder que obra en nosotros. Dios, queridos hermanos, puede hacer obras sobrenaturales y sobreabundantes. Juan echó fuera demonios mediante el poder del Espíritu Santo. Mateos 12:28. Combinamos el poder del Espíritu Santo con la autoridad del nombre de Jesús para destruir al enemigo, y así es como lo enfrentamos, no con nuestro poder y autoridad. Los demonios, hermanos, reconocen el poder y la autoridad, reconocen a los creyentes que obran con esos dos elementos. Y mientras más se ejerza ese poder y autoridad, más se desarrollarán dichas áreas. Queridos hermanos, es muy importante empezar, para lo cual lo ayudarán las oraciones en su hogar, con sus hijos. Cuando tenemos problemas, cuando nos agreden vanamente, cuando sentimos quebrantamiento, depresión, cuando vemos que estamos rodeados de personas negativas, cuando presentimos que algo anda mal, cuando tenemos estrés, angustia, cuando vemos que gratuitamente nos agreden en las calles, cuando sentimos personas donde no abunda el amor de Dios, es muy necesario orar. Cuando vemos tantos crímenes, guerras, catástrofes, cuando vemos los ataques terroristas, cuando vemos a la juventud perdida, es necesario orar. Es muy importante, queridos hermanos, que antes de orar, asegurarnos que nuestros pecados sean perdonados para enfrentar al enemigo. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Busquen 1 Juan 1:19. No podemos enfrentar y confrontar al enemigo con un pecado sin confesar en nuestras vidas. Hay hermanos, mucho poder en la sangre de Jesús. Él mismo nos limpia de todo pecado. No de querido hermano, lugar al diablo. Cuando oramos debemos orar con justicia y rectitud. Somos hermanos hechos justos a través de la fe. Somos la justicia de Dios en Cristo. Busquen 2 Corintios 5:21. Muchos creyentes, hermanos, sufren de sentimientos de inferioridad y baja autoestima, porque no comprenden lo que es la justicia. Ser justos nos da la confianza y nos da osadía. Es el centro del reino, Hebreos 1:8. Y los justos están tan confiados como un león. Es una fortaleza que te da increíble. Proverbios 28:1. Dios, queridos hermanos, cubre siempre nuestras cabezas en el día de la batalla, si oramos. Salmos 147. Y esa cobertura es una protección que adquirimos al someternos a Dios, a su palabra y al Espíritu Santo como base de todo. Queridos hermanos, recuerden que la humildad y la sumisión son características importantes de todos los creyentes que entran en la guerra espiritual. Las oraciones no son para gente rebelde, pues hermano, es importante estar sometidos a una autoridad bíblica adecuada, la cual incluye la sumisión a líderes que sigan a Dios y que cuiden su alma.
Queridos hermanos, es muy importante que tratemos de unirnos masivamente en el conocimiento de la palabra y el poder de la oración. Tenemos que estar preparados espiritualmente. Tenemos que lograr que la fe inunde a toda tribu, a toda persona, a todas las naciones. Debemos de ayunar y sobre todo orar constantemente. Ya la hora se acerca. La guerra espiritual es una verdad. Tenemos que hacer un llamado de conciencia de fe. Ya la corte y los ejércitos de Dios, sus ángeles, arcángeles y querubines están listos para esa batalla, porque Cristo viene pronto y debemos prepararnos tanto espiritual y como personas y siervos de Dios para glorificar su nombre. Hermanos, recuerden, Cristo vence, Cristo vive, Cristo te ama, y demos gloria eterna a nuestro Salvador. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estas palabras que tú me has dado. Recuerden de buscar el libro Oraciones que derrotan a los demonios y traten de buscar momentos de meditación y oración para ir salvando almas ustedes mismos, por sus hijos, sus casas. Tiene que haber un líder, un patrón, un siervo de Dios que ayude a salvar su familia, sus hijos, sus amigos. Oren por la humanidad. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu.